más complicado, más denso, pero que con la gracia de nuestro Señor Jesucristo hay gozo igual en nuestras vidas. Porque le conocemos a Él, porque Él hace la diferencia en nuestras vidas, hermano. La vida en sí es complicada, pero la vida cristiana tiene mayores complicaciones. ¿Por qué, hermano? Porque el maestro tuvo complicaciones, persecución, odio. Porque nosotros como seres humanos naturales, hermano, debemos entender que no amamos a Dios. Que si no hay una obra del Espíritu Santo en nosotros, lo único que hay en nosotros es aborrecimiento por las cosas de Dios. Es por eso que a la gente no le gusta ir a la iglesia, es por eso que a la gente no le gusta leer la Biblia, o le gusta leerla y venir a la iglesia, pero de forma así como por encimita nomás. No tener un mayor compromiso con Jesús, no tener un mayor compromiso con nuestros hermanos. Pero el cristianismo no es eso, hermano. El cristianismo es un compromiso serio. De hecho, la Biblia compara la relación de la iglesia con Jesucristo con el matrimonio. Ustedes saben lo que es el matrimonio, ¿cierto? Es algo serio. Claro, hoy en día, como el diablo se ha encargado de mentir al mundo, la gente ya ni le interesa casarse, convivir nomás. A la buena de Dios, dice. No saben nada que la buena de Dios es la palabra de Dios. Entonces están totalmente errados y por eso tenemos tantos matrimonios destruidos, hermanos. O parejas que dejan niños, hijos por aquí y por allá. No hay un orden, hermanos. Mientras no nos apeguemos a la palabra de Dios, en este mundo no va a haber orden. Pero nosotros los cristianos viviremos conforme a la palabra. Como decía la canción, le seguiremos. Y seguir a Jesús significa vivir conforme a su palabra. Y hoy día yo les traigo un texto, no yo, hermanos, sino el Señor, donde les quiero mostrar la realidad del cristianismo y no una falsa religión donde todo gira en torno al ser humano. Déjenme decirles, hermanos, que el mundo no gira en torno al ser humano. El mundo gira en torno a Jesús. Todo eso fue por Él, con Él y para Él. Y toda la gloria es para Él. Si estamos aquí hoy día es por Él. Si este mundo no ha sido destruido es por Él. Por su obra maravillosa en la cruz, la cual muchos recordaron el domingo pasado, cierto, la resurrección, pero yo estoy seguro, hermano, que aquellos que no conocen la palabra de Dios ya se olvidaron de la Semana Santa. Sin embargo, nosotros los cristianos seguimos viviendo nuestra vida santa. Amén. Y para ello vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 14, hermanos. Este es un texto, hermano, que muchas veces he dicho, y no es que lo diga yo, sino que la palabra lo refleja. Es un texto antihumano, antihumanista. Lucas 14, del 25 al 28. Hay muchas mentiras, hermanos, en el mundo que no están conforme a la palabra. Ustedes han escuchado, ¿cierto?, que la familia es lo más importante. ¿Sí o no? Yo les voy a demostrar con la palabra de Dios que la familia no es lo más importante. Lo más importante es Cristo. Y eso nos hace tener una familia fuerte. Una familia que se ame de verdad. Una familia que está en las buenas y en las malas. Cristo hace la diferencia. Y a eso nos ha llamado el Señor, ¿cierto? A ser luz en medio de la oscuridad. Y dice la palabra, Lucas 14, versículo 25, dice: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede
ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Era hasta el 29, hermano. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque en tu palabra encontramos la realidad de las cosas, Señor. Porque en tu palabra encontramos guía, Señor. Si hemos llegado hoy día aquí perdidos, Señor, cansados, en tu palabra encontraremos descanso y guía, Señor. Gracias te damos, Padre, por enviar a tu Hijo, Señor, y poder encontrar en Jesucristo nuestro descanso, nuestro reposo, Padre. Guía esta predicación, Señor, para que todo aquel que la va a escuchar, Señor, se vuelva a ti, Padre. Que viva en santidad, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Pónganse cómodos. Aunque eso no es el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo no es un llamado a la comodidad, hermano. Pero hoy en día tenemos un grave problema con la mayoría de los predicadores, hermanos, y pseudo-cristianos de hoy. Ya que muchos de lo único que hablan es de cómo Dios va a satisfacer las necesidades de aquellos que le buscan. De cómo Dios le va a devolver todo lo que el diablo le ha robado. Eso es psicología, hermano. Y muchos han traído psicología al púlpito y no han traído la palabra de Dios. Incluso nosotros mismos, hermano, muchas veces invitamos a la gente a Cristo sin entregar un mensaje que sea bíblico, que muestre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Evangelizando. Y para evangelizar tenemos que conocer el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que tú y yo somos pecadores, ¿cierto? Y que Dios envió a su Hijo en rescate de nosotros, a pagar el precio por nuestros pecados. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, hermano, está de moda ser cristiano, pero solo de labios. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay países donde con solo confesar que tú eres cristiano te cuesta la vida? Y eso es literal, hermano. Pero también es literal para nosotros. Porque Jesucristo, hermano, murió en la cruz para rescatarnos. Y nosotros queremos seguir a Jesús, y eso tiene un costo. Que muchas veces nosotros venimos a Cristo sin tomar en cuenta el costo que tiene seguir a Cristo. Porque tiene un costo, hermano, y un costo muy alto. Porque Cristo no nos ha llamado, hermano, para cumplir nuestros sueños. Muchos, hermanos, de los que dicen ser cristianos no tienen ninguna diferencia en sus estilos de vida con el mundo. ¿Y por qué pasa eso, hermano? ¿Quién les enseñó esto? Que ser cristiano no tiene ningún costo, que ser cristiano se trata solo de pedir. ¿Quién les enseñó que la única diferencia entre un cristiano y alguien del mundo es ir a la iglesia? Y ese es el gran sacrificio de muchos, ir los domingos a la iglesia. Ser cristianos, hermano, es mucho más que ir a la iglesia. Es nuestra vida entera para Cristo. Ser cristiano tiene un costo muy alto. ¿Tú te has preguntado cuánto me costará ser cristiano?
¿Iré a perder algo por ser cristiano? ¿Iré a perder a alguien por ser cristiano? Y que no haya malentendido, hermano, en lo que estoy diciendo. No estamos hablando de lo que cuesta salvar el alma de un cristiano. Porque tú y yo sabemos muy bien que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Le costó 3 horas de oscuridad, recibiendo la ira de Dios, salvar a los escogidos. Aquellos que Dios escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo puedo saber si soy escogido? Tienes que estar en la iglesia. O tú puedes decir, no, yo no soy escogido. No lo vas a saber hasta que escuches su voz. Y si no la escuchas, yo lo siento, pero no eres escogido. Y no lo digo yo, hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. De hecho, la palabra dice que Él escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Y sabían ustedes que ellos eran mellizos? No había ninguna diferencia entre ellos dos. Simplemente Dios escogió a Jacob en su misericordia. Claro, muchos dirán que injusto es Dios. No es injusto Dios, porque lo justo es que todos vayamos al infierno. Eso sería lo justo. Pero Él en su infinita misericordia decidió escoger a algunos para salvarlos. Jesús pagó, hermano, el precio por nuestra redención. Le costó su sangre bendita. En Primera de Pedro, hermano, 1 del 18 al 19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Él pagó por nosotros. 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero ese no es el tema de hoy, hermanos. El tema de este texto es, ¿cuál es el costo de seguir a Cristo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Meditas constantemente cuánto te ha costado seguir a Jesús? Y dice la palabra, grandes multitudes le acompañaban. Y Él volviéndose les dijo, ¿por qué le acompañaban grandes multitudes a Jesús? Una de las cosas que debemos hacer cuando leemos la Biblia, hermano, hacernos preguntas. ¿Por qué tanta gente que seguía a Jesús? ¿Por qué lo amaban? ¿Lo buscaban para ser salvos? ¿O lo buscaban por los milagros? Y las cosas que Jesús les daba. Como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces. Como por ejemplo la pesca milagrosa con Pedro. O por sanidad. Muchos buscan a Jesús por esas cosas, hermano. ¿Por qué buscarían a Jesús estas grandes multitudes, hermano? ¿Qué querrían de Él? ¿Qué esperaban ellos de Jesús? ¿Por qué estaban allí con Él? Bueno, según el contexto, hermano, en ese tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el dominio cierto de Roma. Y por ende, había mucha pobreza, mucha opresión, muchas enfermedades. Entonces, claro, en Jesús vieron la oportunidad de que las cosas mejoraran personalmente, pero también como nación. Ellos vieron un hombre poderoso en Jesús, que podía hacer cualquier cosa, no había nada imposible para Él. Por eso le seguían tantas personas, hermano.
Pero ellos no entendían, hermano, que Jesús venía a otra cosa. Él venía a rescatarnos del pecado, de la muerte, del infierno. Ellos no entendían esto. ¿Y saben por qué no lo entendían? Porque sus maestros no lo entendían. No es que sus maestros eran los fariseos, los escribas, los cuales no se consideraban pecadores. Yo no soy como este publicano. Yo diezmo, yo hago esto otro, doy limosna a los pobres. No soy como este pecador. Entonces la gente no tenía idea, hermanos, a qué venía Jesús. Ahora, todos no entendían a qué venía Jesús. Yo creo que la gran mayoría no tenía idea. Por los maestros que habían en ese tiempo. El pueblo de Israel, hermanos, se engrosó en su orgullo por ser el pueblo de Dios. Pero nunca se dio cuenta, hermano, que pasaron 70 años en el exilio por su pecado. Que después Dios desapareció 400 años porque no quería saber nada con Israel. Pero Él había hecho un nuevo pacto con Israel, que era enviar a su Hijo, que era poner la ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Pero la gente no estaba ni ahí, hermano. Sí, habían algunos que sí, como Simeón el anciano, que cuando presentaron a Jesús, él dijo, ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Ese hombre sí entendía a qué había venido Jesús, pero las grandes multitudes, hermano, no tenían idea quién era Jesús, ni tampoco les interesaba, porque para ellos estaban sufriendo y necesitaban ayuda, y punto. El egoísmo, hermano, el egoísmo del ser humano, al máximo. Pero Jesús conocía sus corazones. Él sabía lo que había en sus corazones. Él sabía por lo que estaban allí. Y no era precisamente para ser salvados de la ira de Dios, sino para poder sacarle algo a Jesús. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué, hermanos? Mira, Jesús sanó a muchos, pero yo te aseguro que en algún momento de su vida se volvieron a enfermar. Alimentó a muchos, pero también te aseguro que luego volvieron a tener hambre, volvieron a tener sed y volvieron a tener otras necesidades, porque no buscaron a Jesús de corazón. Estaban allí porque según ellos les convenía estar allí. Pero, ¿qué pasó cuando ya no era conveniente seguir a Jesús? Todos lo abandonaron. Y es por esto que Jesús, creo yo, hermano, ya estaba un poco cansado de la hipocresía de su pueblo. Y les dice de alguna forma irónica, ¿creen que seguirme se trata solo de recibir y continuar viviendo como si nada? ¿Ustedes creen que ser mi discípulo no tiene ningún costo? ¿Que todo va a ser color de rosa y todo va a salir bien y todos te van a amar y serás feliz para siempre sin ningún problema? ¿Sin ningún sacrificio? No, les dice Jesús. Eso no es lo que significa seguirme. Este es el costo de seguirme. Si alguno viene a mí, es decir, cualquiera hermano, que venga a Jesús, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no pueden ser mi discípulo. Con esto mató a los judíos, hermano. Porque si hay algo importante para los judíos, ¿qué es lo que es? La familia. Lo que está diciendo Jesús es que tú debes amarle por sobre todas las personas importantes de tu vida. Y eso sí que es radical.
Y eso sí que cambia tu vida completamente, hermano. ¿Es Jesús más importante que tu esposo y que tu esposa? ¿Dejarías a tu esposa o a tu esposo por Jesús? ¿Es más importante Jesús que tus hijos? ¿Estarías dispuesto a perder el amor de tus hijos por amor a Jesús? ¿Qué tan importantes son tus nietos? ¿Estarías dispuesto a perder tus nietos por amor a Jesús? Estas preguntas deben calar profundo en nosotros, hermanos, porque Jesús viene a destruirnos para darnos una vida nueva, una vida que revele quién es Cristo. Somos luz, hermano, en medio de este mundo de oscuridad, donde todo se trata del hombre, donde todo se trata del ser humano. Jesús le está diciendo: yo soy el centro de todo y nadie más puede serlo. Dios, hermano, es un Dios celoso. Él no va a admitir que haya competencia. Tú no puedes amar, ni siquiera ponerlo al mismo nivel a tu esposo o a tu esposa. Él debe estar entronado en nuestro corazón. Y no solo para hacer oraciones delante de todos y predicar hermoso, sino que para vivir una vida santa aquí dentro. Una vida donde luchamos constantemente en contra de nuestro pecado, de nuestra maldad. De eso se trata, perder nuestra vida. No es que nosotros amamos nuestra vida. El hombre ama su vida de pecado, hermanos. Porque dice, y aún hasta su propia vida. Es decir, yo no soy importante. Él es el importante. Él es el que dio su vida en rescate por mí. Si no fuera por Él, yo no estaría aquí. Si no fuera por Él, tú no estarías aquí. Entonces, ¿cómo no le vamos a amar más que a nuestra propia vida? Si, como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestra vida, mi vida comenzó cuando Jesús me llamó. Cuando Jesús dijo, hijo mío eres tú, y puso su Santo Espíritu en nosotros. Y este librito, que ha pasado décadas tras décadas y no han podido eliminarlo, lo podemos entender ahora. Porque Él lo hizo. No porque tú seas inteligente, no porque seas guapa, guapo, cariñoso, no. Es porque a Él le plació hacerlo así. ¿Estarías dispuesto a perder tu vida por causa de Jesús? Porque aquí en este país es re fácil decir soy cristiano. No hay persecución, en cierta forma. Pero esa es la medida de todo cristiano, hermano. Estar dispuesto a dar todo por Él. Pero ¿por qué tengo que amar a Jesús más que a mi esposa o esposo? ¿Por qué tengo que amar tanto a Jesús? Bueno, primero que todo, hermano, porque es un mandamiento. Dice Deuteronomio 6, del 1 al 9, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, esa parte la escucharon clarita los judíos, hermano. Ellos querían ser un país prosperado, y lo han sido. Oye Israel,
Pero esta es la parte que no escucharon. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es un mandamiento, hermano. Y para ti y para mí, ustedes dicen, pero eso es para el pueblo judío, para nosotros es más profundo. Porque todo lo que ellos escribían en las puertas, en los postes, si Cristo nos ha escogido, está aquí ahora. Amén. Amar a Dios por sobre todas las personas, por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Por sus misericordias en la cruz, porque Él pagó en la cruz por tus pecados y mis pecados. No es difícil entenderlo esto, hermano. Cuando tú entiendes lo que significa la vida cristiana, no es difícil poner a Jesús en primer lugar, porque de su sacrificio dependen todas las cosas. Pero si tú entiendes otras cosas, pero no entiendes la cruz, tú tienes un tremendo problema teológico. El que nos da, hermano, el equilibrio en nuestra vida cristiana es Jesucristo de Nazaret. Por medio de su sacrificio. ¿Por qué? Porque por medio del sacrificio podemos tener el Espíritu Santo. Podemos tener revelada su palabra. Podemos caminar conforme como Él caminó. Colosenses 1, del 13 al 16 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hermano, tú fuiste creado, hermana, tú fuiste creada para Él. Tú, antes de ser esposo o esposa, tú eres cristiano. Tú eres del Señor. Tú eres de Cristo. Y Él es el más importante. ¿Quién murió en la cruz por ti? No fue tu esposo, no fueron tus hijos, ni nadie que Dios haya puesto en tu camino. Fue Él. Él fue el que cargó con la cruz, con tus pecados, y pagó por cada uno de ellos. En el fondo de estas palabras, Jesús, hermano, está poniéndose en el centro de todo y diciendo, no quiero ídolos. No quiero que adores a nadie más, solo adórame a mí, porque solo yo soy digno. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, hermanos. Ni siquiera se te ocurra comparar a Jesús con otra persona. Porque no hay nadie como Él. Jesús está hablando de las personas más preciadas en nuestra vida. Pero a veces nosotros también, hermano, no solo el vínculo familiar, sino que ponemos a otras personas como ídolos, como por ejemplo a pastores. Hay gente que tiene a sus pastores como ídolos. Hermanos, el pastor Marcelo y yo predicamos a Cristo, no a nosotros mismos. Al que deben seguir no es a nosotros. Amén. Aunque como Pablo decía, síganme a mí, porque yo sigo a Jesús. Pero el que está detrás de nosotros es Cristo Jesús. Es a Él, hermano, a quien debemos seguir. Es a Él a quien debemos consultarle todas nuestras preguntas. ¿Y dónde encontramos la respuesta? En la palabra de Dios. Ahí está todo claro. Allí está el camino angosto, hermano. Porque muchos, hermanos, en el camino se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque no tienen revelada su palabra. Y cualquier consejo les sirve y siguen el camino ancho. El de la comodidad. El de no tener problemas con nadie. El de vivir para Cristo, pero de repente voy a la iglesia. De repente tomo la Biblia. No, hermano.
El verdadero cristiano vive en torno a Jesús. Y ahí la importancia de la iglesia, hermano. Hermano, la iglesia del Nuevo Pacto tiene un solo Dios y es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a Él seguimos, a nadie más. A Él predicamos. Él nos redimió. Él nos dio nueva vida. Él nos dio nueva esperanza. ¿A quién seguimos, hermano? A Cristo y su palabra. A nadie más. Porque Cristo, hermano, debe ser el centro de la iglesia. Aunque Él es el centro de todo, más bien de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué Jesús, hermano, está hablando de que esto tiene un costo? Si amar a Jesús es hermoso. No, hermano, en la vida cristiana hay cosas que no te van a parecer hermosas por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Ser cristiano, hermano, te va a costar el aborrecimiento de muchos. Si no hay nadie que a ti te aborrezca, hermano, te lo digo con todas sus letras, tú no eres cristiano. Ser cristiano te traerá muchas dificultades en tu casa, en tu trabajo. Sí, hay un lado positivo de ser cristiano, ¿cierto? Te hace un hombre responsable, te hace el mejor trabajador. Pero ¿tú crees que eso le gusta a la gente? ¿Tú crees que a la gente le gusta tu éxito? ¿Le gusta que vivas en paz con Dios? No, porque la gente aborrece todo lo bueno. Mateo 10, del 34 al 36, te quiero quitar esta idea equivocada, hermano o hermana, que tú tienes del Evangelio, de que la vida cristiana es cero problema. Mira lo que dice Jesús en Mateo 10, del 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así nomás es, como lo dice la hermana. Si tú eres un verdadero cristiano, tú vas a tener problemas en tu hogar. Pregúntenle a mi esposa, hermano, cuántos problemas no tuvo conmigo antes que yo conociera al Señor. El diablo, hermano, quedaba chiquitito al lado mío. Celos, disensiones, guerra, hermano. ¿Qué tal si mi esposa dice, ¿sabe qué, pastor? Dejemos hasta aquí nomás el cristianismo porque me está trayendo puros problemas a mi casa. ¿Qué le habría dicho el pastor? Léete Mateo, por favor. Léete Mateo 10, del 34 al 36 y vas a entender por qué estás teniendo problemas. No, hermano, si no es fácil decir yo voy a hacer lo bueno ahora. Vas a encontrar una oposición que es la de este mundo, que la guía el príncipe de este mundo. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio por seguir a Jesús? ¿Qué precio, hermano? Pelear, sufrir el desprecio de quienes supuestamente te aman, porque simplemente tú dijiste la verdad, que te humillen, que te den la espalda aun cuando tú los ayudaste, aun cuando siempre estuviste ahí, cuando te necesitaron. ¿Estás dispuesto a soportar eso y seguir a Jesús no importando cuántos te abandonen y seguirles amando? ¿Tomaste en cuenta el costo de ser cristiano? Hay cristianos, hermanos, que son de palabras simplemente. Un poquito por aquí, un poquito por allá, de repente en la iglesia, un texto sacado fuera de contexto. Esa no es vida cristiana, hermano.
La vida cristiana se vive en su mayoría fuera de la iglesia, no aquí dentro. Venir a la iglesia, hermano, leer un texto, es un trabajo barato y fácil. No involucra abnegación ni sacrificio. Si esto es ser cristiano, hermano, y esto nos llevará al cielo, deberíamos alterar entonces lo que significa la vida cristiana y decir, ancha es la puerta y amplio el camino que lleva al cielo. Pero no es amplia ni ancha, ni angosto, o sea, ni ancho el camino, hermano. Es todo angosto. Y tiene la medida de Jesús. La Biblia nos enseña, hermano, que hay un costo para ser cristiano. Cuesta. Hay algo que te va a costar a ti el ser cristiano. Hay enemigos que vencer, hermano. Batallas que pelear. Sacrificios que hacer. Un Egipto que abandonar. Un desierto por el cual atravesar. Una cruz que cargar. Una carrera que correr. La conversión, hermano, no es poner a un hombre en una silla de ruedas y conducirlo fácilmente al cielo. Es el comienzo de un conflicto poderoso en el cual cuesta mucho ganar la victoria, pero Cristo ya la ganó en la cruz. De ahí, hermano, que nace la importancia de saber que hay un costo. De eso nosotros los predicadores deberíamos predicar más de esto, del costo que tiene ser cristiano. De advertir a la gente antes de que se metan en algo que no tienen idea. Porque seamos sinceros, hermanos, nosotros nos metimos en algo que no teníamos idea. Pero no podemos culpar a los pastores por eso. Es nuestra irresponsabilidad muchas veces, que simplemente nos quedamos con lo que se dijo en el culto y no estudiamos nosotros la palabra. Y no hacemos crecer nuestro entendimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque escuchamos la parte que nos conviene del mensaje y no la que nos lleva al sacrificio, no la que nos lleva a luchar. ¿Leer la palabra, hermano, es luchar? No, no me digas. No me engrupas que tú lees la palabra y es todo maravilloso, porque esta carne odia la palabra de Dios. Pero yo la someto, en el nombre de Cristo, me someto a la palabra de Dios. Y claro, una vez que está dentro uno y Dios le empieza a hablar, es maravilloso. Pero antes de entrar allí, hermano, es una guerra. Es una guerra, porque esta carne nos va a acompañar hasta el último día, hasta el último respiro. Entonces la vida cristiana tiene un costo, hermano. ¿Y cuál es el costo? Ser cristiano, hermano, ser un verdadero cristiano, para ser un verdadero cristiano tendremos que dejar nuestro propio concepto de justicia y rectitud y vivir conforme al concepto de Dios. Lo que quiero decir con esto, hermano, que Dios no te llamó por ser buena persona, ni por ser buen vecino. Dios te llamó por ser pecador. Y envió a su Hijo para que pagara por tus pecados. Y esa justicia sació la justicia de Dios, no otra. Es decir, tú te puedes, hermano, matar siendo el mejor hombre de la tierra, pero tú no eres salvo por eso. Si tú lo hiciste por Cristo, es la consecuencia de la salvación. Son los efectos de la salvación. Pero tú eres salvo por la obra de Cristo. Porque Dios no acepta otra justicia más que la que esté al nivel de Él. Y Cristo pagó, solo Cristo, hermano. Así que aquí es donde se caen todos aquellos que dicen, no, si yo soy buena persona, yo no necesito ir a la iglesia porque yo amo a todas las personas. Y yo amo a Dios y amo la Biblia, te dicen, pero no tienen idea lo que es la iglesia. Y yo les digo, si amas a Dios, háblame de Dios. Si tú amas a Dios es porque lo conoces. Porque yo no puedo amar a alguien que no conozco. Háblame de la Biblia. Háblame de la última revelación que te mostró Dios. No estoy hablando de nuevas revelaciones, hermano. Que
Hay teólogos que ya... La revelación está cerrada, hermano. En la última página de la palabra ya no hay nuevas revelaciones. Pero sí son nuevas para nosotros, porque no las entendemos hasta que Dios dice, quitémosle el velo con respecto a este tema. Y nos muestra la verdad. Y nos muestra su justicia. Nos muestra su santidad. Y debemos temer a Dios. No, si Jesús ahora es mi amigo. Sí, está bien, es tu amigo. Pero Él es un Dios santo, justo, perfecto. Entonces, eso te hace vivir de una forma recta, en santidad, y no a lo que tú crees de Dios. Pero tú debes conocer a Dios por medio de su palabra, por medio de su justicia. Porque si tú no lees la palabra de Dios, para ti Dios va a ser Dios, nomás hay algo que está en el aire. Cuando hablamos de Dios debemos hablar de su palabra. Debemos hablar de cosas concretas. Y si conocemos a Dios debemos abandonar toda nuestra confianza en nosotros mismos. Y ponerla toda, pero toda en Él. No debemos confiar en nuestra propia moralidad, hermanos. Porque no es por eso que Dios nos llamó. Dios imputó la vida de Jesús en nosotros. Y a Jesús le imputó nuestro pecado. ¿Por qué eres cristiano? No porque yo ayudo a la gente, porque yo ayudo a los pobres. No, tú no eres cristiano por eso. Tú eres cristiano porque Jesús murió. Y no hay más tema, hermano. Él es el que te hace cristiano. Claro, obviamente eso conlleva a que nos convirtamos en personas distintas, ¿cierto? En personas que aman de verdad, en personas que están dispuestas a dar la vida por el prójimo, por el hermano. Ustedes recuerdan la historia del buen samaritano, ¿cierto? Tuvo un costo ser buen samaritano. Le tomó tiempo, le tomó dinero. No es simplemente venir a la iglesia, hermanos. Que Dios te ilumine para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Para así poder avanzar, hermanos. Y no quedarnos detenidos, porque el cristiano jamás está detenido. El cristiano va creciendo, como todo lo que tiene vida, hermano. Va creciendo, 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 madurando. Madurando al nivel, hermano, que si alguien te hace daño, tú lo perdonas. Sin dudas. Tú lo perdonas y le sigues amando. No quedamos con rencor, hermano. Simplemente le damos gracias a Jesús por Él perdonarnos primero. Cuando tú conoces el perdón de Dios, tú puedes perdonar. ¿Por qué, hermano? Porque te das cuenta quién eres, po. ¿Y quién eres? ¿Quién soy yo? Sin Cristo no somos nada ni nadie. Sin Cristo, hermano. Oye, hermano, yo me acuerdo, yo me creía mejor que todos. Pero cuando Cristo vino a mi vida, me di cuenta que era el peor de todos. Y que solo su gracia me pudo llamar. Y que es un amor que no entiendo. ¿Cómo alguien tan hermoso pudo amar a alguien tan asqueroso? Eso te libera.
El perdón de Dios te libera para que tú liberes a otros. ¿Qué voy a decirle al otro, hermano? Si yo me conozco, sé lo que Dios me perdonó, hermano. Porque la gente ve la parte superficial de lo que Dios me perdonó. Ah, lo perdonó porque era borracho, porque era un hombre golpeador. Hay cosas mucho peores en el ser humano. Hay cosas mucho peores en este corazón, hermano. Y aún así Dios envió a su Hijo y nos perdonó. Y es tan maravilloso, imagínate, me tiene predicando. Soy su junior. Aquí no hay orgullo, aquí no, hermano, si es Él, solo Él. Yo no entiendo esos predicadores que se suben al púlpito, hermano, y se creen, pero lo más grande de la tierra. Deberían escuchar a esos verdaderos predicadores que llevan años y años y años. Van a morir predicando, hermano. Van a morir meditando en su palabra. Y tú los escuchas y tú lo que menos ves es orgullo en ellos. Humildad. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. No, hermano, si nuestra justicia, nuestro concepto de justicia y de rectitud no vale nada delante de Dios. Son trapos sucios. Solo la cruz de Cristo nos da el derecho, hermano, de poder estar frente a Dios. Nada más. Ser un verdadero cristiano, hermano, nos costará nuestros pecados. Dejar nuestros pecados. Y dígame usted, ¿eso es fácil? Si Cristo habita en nosotros, debemos estar deseosos de dejar nuestra maldad. No es compatible, hermano. El cristianismo no es compatible con el pecado. Y no estoy diciendo que nunca pecamos, hermano. Estoy diciendo que luchamos constantemente con nuestro pecado y a veces caemos igual. Pero estamos ahí constantemente. Y dígame usted, ¿el mundo hace eso? Cuando tú estabas en el mundo, ¿hacías eso? No, el pecado lo amábamos, lo abrazábamos, nos gozábamos en el pecado. Pero ahora que Cristo habita en mí, cuando yo peco, me dan ganas de morir, porque le estoy fallando al único que nunca me ha fallado. Debemos enfrentar nuestros pecados, pelear contra ellos, romper con ellos, crucificarlos, hermanos, y trabajar para controlarlos, sin importar lo que el mundo diga o piense. Ay, a ti te lavaron el cerebro, me dijeron mis amigos. No, les dije, yo ahora soy libre por aquel que me amó en la cruz. ¿Qué es libertad, hermano? Libertad es que tú tienes opciones. Tú no eres libre cuando tú no tienes opciones. Y el hombre natural no tiene opción. Siempre va a elegir el pecado. Pero cuando Cristo habita en nosotros, tenemos la elección de hacer la voluntad de Dios o de vivir en el pecado. Y como mayor es el que está en nosotros, ¿qué elegimos? Hacer el bien, hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ¿es fácil esto? No, es que yo entré al Señor y nunca más pequé. No, no es así, hermanos. Por eso, yo no entiendo, hermano, cómo se pueden levantar iglesias donde jamás hablan del pecado. Si es el problema más grande que tenemos. Y de lo único que hablan de la bendición, de que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a levantar, de que Dios te va a dar nuevas ideas. Pero ahora entiendo por qué. ¿Saben ustedes que los falsos profetas es el castigo para los falsos cristianos? Amén. ¿Sí? ¿Por qué no vienen aquí? Porque no quieren escuchar del pecado.
porque no quieren oír lo mal que están. Prefieren oír mentiras, algo que sea agradable al oído, pero no de sus pecados. De eso sí que no. No, pastor, hablemos de cualquier cosa, pero no de mis pecados. Eso lo arreglo yo con Dios. Aquel que ha conocido la cruz de Cristo no tiene temor de hablar de sus pecados. Si los conoce, el único que importa que los conozca. Y aún así envió a su Hijo. Entonces, ¿por qué voy a sentir vergüenza delante de los demás si Dios ya me perdonó? Pero no les voy a mentir, hermano, esto no fue fácil. No ha sido fácil vencer el alcohol, no ha sido fácil vencer el egoísmo. De hecho, hermano, sigo luchando con eso todos los días. Porque esta lucha va a ser hasta mi último día aquí en la tierra. Aquellos que creen, hermano, que el cristianismo, después de varios años, ya el pecado contigo no te va a tocar, es una mentira. Haz eso nomás, confíate, confía en ti, confía en que ya nada te pasará. Al otro día vas a caer de la gracia. Él se llevó, hermano, todas nuestras transgresiones. Pero no por eso voy a decir, puedo seguir pecando si total ya Jesús pagó por todos mis pecados. No, tenemos que luchar, tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha revelado. Hay un poder aquí, hermanos. Y ese poder no es para enaltecerte. Ese poder es para que vivas en santidad. Para que sujetes ese animal que llevamos por dentro y vivamos conforme a la palabra de Dios. Esto suena difícil, hermano, no lo dudo. Nuestros pecados son tan queridos por nosotros. Solo cuando Cristo, hermano, habita en nosotros, cambia esa relación con el pecado. De lo contrario, va a seguir ahí calladito el pecado hasta que dé a luz de nuevo nuestra maldad. El cristianismo, hermano, nos cuesta nuestra comodidad. Yo quisiera estar acostadito hoy día, hermano. La pega ya se puso media pesada porque ya estamos entrando en tiempo que la gente se enferma y tenemos harta pega, pues, hermano. Y ya yo tengo 50 años, no tengo 30 como cuando manejaba antes. Este cuerpo se cansa. Pero Dios me dice, pero mañana tienes que predicar. Y yo podría decir, no, voy a llamar al pastor Marcelo para que él predique. No. Perdón, yo te llamé a estar cómodo. Yo te llamé a predicar solo cuando tú tengas tiempo. Te llamé a predicar solo cuando tú quieras. Cuando para ti sea buen momento para predicar, no. Él nos llamó a servirle cuando Él dice que hay que servir. No cuando es más cómodo. Oye, muchos dicen, yo le voy a servir al Señor cuando mis hijos crezcan. ¿De dónde? Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te escoge, ya te llamó a servir. Que tú te hagas el loco y no entiendas que hay un costo que pagar, es otra cosa. Pero hay un costo que pagar, hay que dejar nuestra comodidad. Y a veces nuestros propios hijos nos van a reclamar. Vos ahora te lo pasáis en la iglesia. Todo tiene que ser un equilibrio, hermanos. Porque tampoco podemos descuidar nuestra casa y dedicarnos completamente a la iglesia. ¿Cómo se vería eso, hermano? ¿Cómo lo vería Dios? Predicándole a medio mundo y no predicándole a tus hijos, a tu esposa. Pero pasa, ¿cierto? ¿Saben por qué? Porque es más cómodo hablarle de Cristo a aquellos que no te conocen que hablarle a aquellos que sí te conocen, que te ven todos los días. Es incómodo a veces estar con nuestra familia, hermano, hablar de Cristo sabiendo que nosotros mismos a veces fallamos.
Pero es ahí donde tenemos el momento exacto para predicar la cruz. Porque no es por nuestras justicias. Dios no nos llamó, hermano, a tener una conversación cómoda donde la alegría fluya, porque, hermano, cuando hablamos de Cristo, hay un silencio. Pareciera que nadie quiere hablar de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué es incómodo hablar de Jesús? Porque la gente aborrece a Jesús. Porque hablar de Jesús, yo estoy hablando del verdadero cristianismo. Hablar de Jesús es hablar del pecado. ¿A quién le gusta hablar de su pecado? ¿A quién le gusta que le muestren sus errores? Como cristianos, hermano. No es que nos guste, pero debemos aceptarlo. Debemos aceptar cuando alguien nos dice, oye, tú estás mal en esto. Oye, a mí cuando mi esposa, porque mi esposa tiene ese don, de decirme inmediatamente cuando yo estoy haciendo algo mal. ¿Qué creen ustedes que ocurre en mí? Oh, gracias mi amor por decírmelo. No, porque a esta carne no le gusta eso. Se incomoda. No somos llamados a estar cómodos, hermano. Nuestro amado Jesús dormía en el suelo. Esto también es difícil, hermano, dejar la comodidad. Pero ¿cómo alcanzaremos la perfección si no hacemos este tipo de sacrificio, hermano? Dejar tu hogar para llevar un mensaje a las almas perdidas. Dejar de ver Netflix para llevar un mensaje a las almas perdidas. Dice Proverbios 13:4, el alma del holgazán desea y no tiene nada, mas el alma del diligente será prosperada. ¿Te fijas que alguien diligente, es decir, alguien que no le importa cuán incómodo o cuánto sacrificio haya que hacer para servir a Jesús, esa persona prospera? Pero si está que, no, es que hace frío, no, es que hoy día no tengo tiempo, no, es que hoy día no puedo. ¿Qué creen ustedes que Dios piensa? Este hombre, esta mujer no tiene idea de lo que es ser cristiano. Somos llamados al sacrificio, hermanos. Somos llamados, mira lo que te voy a decir. Esto sí que es antihumano. Somos llamados a hacer lo que no nos gusta. Porque sabemos que es lo bueno. Pero a nuestra carne le gusta hacer lo bueno. No, pues. Cualquier cosa, hermano, que requiera esfuerzo y trabajo es contra los principios del corazón natural del hombre. Mira, todos quieren la fama, pero no entienden que aquellos que han llegado a ser famosos se han sacrificado una vida entera. Hermano, por ejemplo, supongamos que tú te enfermas y te entra una infección en la pierna. ¿Qué harías si te tuvieran que cortar la pierna? ¿Dejarías que te la cortaran para no morir? ¿Sí? Asimismo el cristianismo, hermano. Debemos cortar todo lo que no nos edifica. Porque ¿vale la pena o no? ¿De qué nos salvó Cristo? De la muerte eterna. Es decir, es mucho más importante esto, hermano, que nuestro cuerpo. Y finalmente, hermano, la verdadera vida cristiana te costará el favor del mundo. Es decir, el mundo no te va a aplaudir por ser cristiano. No es como Hollywood, hermano. El cristianismo no es como Hollywood. Cuando tú realmente eres un cristiano, va a haber gente que te va a odiar, que no le va a gustar lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú haces.
Y van a buscar ridiculizarte, reírse de ti, burlarse, perseguirte, odiarte. Y no debe sorprendernos. ¿Por qué no debe sorprendernos? Porque es lo que vivió el Maestro. Dice en Juan 15:20, el sirviente no es mayor que su Señor. Si ellos me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si ellos guardan mi palabra, también guardarán la de ustedes. Debemos vivir en fe, hermanos. Porque parece que cuando todo está mal, parece que allí nuestro Señor obra de una forma sobrenatural. Qué fácil, hermano, es vivir en un mundo donde todo funciona bien, donde todos te aman, donde todos te quieren escuchar. ¿Todos querían escuchar a Jesús? No debe sorprendernos, hermano, que la gente se moleste cuando tú le hablas de Cristo. Porque es lo natural. Lo que debe sorprendernos es cuando alguien pone atención a las palabras de Jesús. Cuando empecé a predicar, yo dije a él, porque yo le dije al pastor, oh pastor, yo quiero ser pastor. Y el pastor se largó a reír, diciendo, este no tiene idea de qué se trata esto. Pero yo estaba hablando en serio. Pero tenía razón el pastor en que en realidad no tenía idea de qué se trata ser pastor, hermanos. Y ser pastor, más que cualquier cosa, se trata de amar a las personas. Y suena hermoso, pero no es hermoso cuando tú tienes que amar a ese que te está clavando el puñal por la espalda. Y tienes que perdonarlo y predicarle de Cristo y traerlo a los pies del Señor. No, yo pensé que esto era de ser el más sabio de la iglesia, y el más admirado. ¿Era cristiano? No era, hermano. Porque quería lo visible y no lo invisible. El verdadero cristiano, hermano, no busca aplausos, no busca el amén de los hermanos. El verdadero cristiano lo único que busca es agradarle a Él. Y agradarle a Él no le agrada a los demás. Justo cuando Jesús estaba haciendo milagros y todo eso, hermano, te amamos, Jesús. Pero cuando le tocó cargar la cruz, ¿qué hizo la gente? Lo escupió. Sálvate, sálvate a ti mismo. A ver si podía. ¿No erais tan poderoso? ¿Cómo cambiamos los hombres? Muchos querrán que dejes ese camino angosto. Pero si Cristo vive en ti, tú jamás te apartarás de Él. No porque tú tengas poder, sino que porque Él no te va a dejar que te apartes. Él te hablará por medio de su palabra. Él te hablará por medio de las dificultades. Él te hablará en medio de la noche. Él te animará. Esa es nuestra relación que tenemos con nuestro Dios. No es fácil, hermano, estar en medio de la congregación, en medio de este viaje, con gente que de repente te dan ganas de agarrarlo del cuello y decirle, entiende, por favor, Jesús es el Señor. Y el Señor te dice, no, yo no quiero eso de ti. Yo quiero que los ames, como yo te amé a ti. ¿Cómo me amó Él? ¿Cómo te amó Él? ¿Verdad que te llamó cuando tú estabas de rodillas, buscándolo? Él no nos llamó allí, hermano. Él nos llamó en el momento más oscuro, parece. Cuando no queríamos nada con Él. Cuando lo odiábamos.
Recuerdo que uno agarra la palabra del Señor, la agarra contra las personas que predican la palabra. Yo no soportaba, Pastor Marcelo. Hasta que Él un día me abrió los ojos y me mostró que no era Él el que me hablaba, sino que era Jesús, por medio de Él. Porque para eso el Señor puso a la iglesia, para hablarle a la iglesia por medio de los predicadores. Siempre y cuando los predicadores sean fieles a la palabra de Dios y no inventen cuestiones extrañas, hermanos, que no son conformes a la palabra. Hermanos, la vida cristiana es mucho más sencilla de lo que tú crees. Tú podrías decir, hermano, ¿quién es el mejor predicador de la historia? Tú no lo conoces. Porque puede ser alguien que está predicándole a 2, 3 personas, pero es fiel a su palabra. Entonces, hermano, nosotros no buscamos el favor del mundo. De hecho, sabemos que vamos a encontrar oposición del mundo. Mira lo que le pasó a Pablo. Acompáñame al libro de Hechos. Pablo fue un hombre, hermano, que tuvo un encuentro con Jesús. Mejor dicho, Jesús lo encontró y su vida fue transformada completamente. De la tierra al cielo, hermano. Este hombre, por algo se llamaba Saulo y después le pusieron Pablo. Totalmente diferente. Capítulo 16, versículo 16 al 24. Estas son las cosas que debe producir el Evangelio, hermano. Y estas son las cosas que no le gusta al hombre. Aconteció, voy a leer del 16 al 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ese es una pequeña muestra del precio, hermano, que tiene de hacer el bien. ¿Aplaudieron a Pablo por hacer el bien? No. Se agolpó la gente, dice. Y esa fue una de las tantas. El Listra, hermano, a Pablo lo golpearon y lo sacaron arrastrando de la ciudad. Aquel que dice que el Evangelio es fácil no lo conoce. Aquel que habla de un cristianismo superficial, hermano, es un mentiroso. Y va a tener que dar cuenta delante de Dios. Ay, 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 hermanos. ¿Cuántas mujeres judías, hermanos, no han sido asesinadas por convertirse al cristianismo? Es fácil el cristianismo, es lindo. No, es una guerra, hermano. Considerando, dice John MacArthur, considerando el peso de este gran costo,
Descarado en realidad es el hombre que se atreve a decir que podemos mantener nuestra propia justicia, nuestros pecados, nuestra flojera y nuestro amor por el mundo y aún así ser salvos. Es ser descarado, hermano. Aquel que piensa que la vida cristiana es simplemente venir de repente a la iglesia y decir yo soy salvo, es un hombre descarado. La vida cristiana no es esa, hermano. Cuesta mucho ser un cristiano. Si no fuera por Dios, nadie podría ser cristiano. Si no fuera porque Él nos guía, porque Él es el que nos sostiene en los tiempos difíciles, nadie podría ser cristiano, hermano. Pero vale la pena, pues, hermano. Vale la pena porque no es por unos días de vacaciones, es por una eternidad al lado de Jesús. Una eternidad, hermano. Muchos hermanos, por no considerar este costo, tienen consecuencias terribles. Por no considerar el costo, hermano, millares de hijos de Israel perecieron miserablemente en el desierto de Egipto y Canaán. Ellos dejaron Egipto llenos de celo y fervor, como que si nada podía detenerlos. Pero cuando empezaron los problemas, cuando no había comida, cuando no había agua, ellos antes de salir de Egipto no consideraron estas cosas. Y es por eso, hermano, que perecieron miserablemente, por no considerar el costo. Por no considerar el costo, muchos discípulos de Cristo, hermano, volvieron atrás. Porque cuando la cosa se puso color de hormiga, no, yo pensé que era otra cosa el cristianismo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, pastor? Gente que dice amar a Jesús, pero a la primera, hermano, a la primera de cambio, hasta aquí llegamos. La parábola del sembrador, pues, hermano. La que cayó a la orilla, la que cayó en pedregales, la que cayó entre espinos, es la gente que no entiende el costo que tiene ser cristiano. Algunos creen que ser cristiano, Dios me llamó para desarrollar un nuevo modelo de vida ahora. Y Dios me va a acompañar en todo y me va a ir bien en todo. No, nada que ver con la vida cristiana. Dios te llamó para hacer sus planes, no los tuyos. Pero muchos mienten y le dicen a la gente, Dios te llamó para cumplir tus sueños. Para que te autorrealices. No, Dios no nos llamó para eso. Juan 6, del 6 al 66 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, al oír ¿qué? Al oír que Jesús decía que Él era el pan de vida, que ellos tenían que beber de su sangre, de su carne. Muchos, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Para que tú puedas entender el costo, tú debes entender otra cosa antes. Tú debes entender que el que te trajo aquí no fuiste tú. El Padre, hermano. Solo Él te puede traer a Jesús. El hombre está incapacitado, hermanos, para venir a los pies de Jesús.
Dime tú, dile a cualquiera, ven a Jesús. ¿Qué te va a decir? Estáis loco. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la iglesia? Nos tiran puras piedras, hermano. Y muchas veces esa misma gente habita aquí en la iglesia. Porque no los trajo el Padre. Vinieron por su propio cuento. Porque muchas veces llegamos aquí con un cuento. Haciéndonos los buenos, pero en realidad lo único que queremos es que Dios haga nuestra voluntad y después, chao Dios. Por no considerar el costo, hermano, el rey Herodes volvió a sus antiguos pecados y destruyó su alma. Le gustaba, le encantaba escuchar a Juan el Bautista. Lo observaba y lo honraba como un hombre justo y santo. Incluso hizo muchas cosas que eran correctas y buenas. Pero cuando vio que debía dejar a su querida Herodias, que era la esposa de su hermano, ¿cierto? Su religión muerta sucumbió por completo. ¿Por qué? No había considerado el costo de ser cristiano. No había considerado que tenía que dejar esa mujer que no era su esposa. No consideró el costo. Dice Marcos 6:20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndolo se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Es fácil escuchar, hermanos. Lo difícil es hacer. Y cada predicación, hermano, debe llevarte a una acción, a vivir como un verdadero cristiano. Por no considerar el costo, hermano, Marcos abandonó a Pablo, porque él creía seguramente que ir a misionar iba a ser todo hermoso, toda la gente los iba a abrazar. Cuando vieron que lo estaban persiguiendo, Marcos dijo, no, yo me voy de aquí. Lo mismo hizo Demas, y muchos más con Pablo. ¿Por qué? Porque no habían considerado el costo, hermano. Por no considerar el costo, los oyentes de aquellos predicadores evangélicos poderosos, pero que no hablan del costo, hermano, terminan en finales miserables. Ellos se emocionan, se excitan con las palabras, pero al momento que viene la prueba, hermano, lo único que hacen es correr. Claro, por un tiempo siguen a Cristo, pero al primer peligro, al primer llamado a dejar el pecado, ya no quiero saber más de Jesús. Es decir, esos hombres cuando vinieron a la iglesia no consideraron el costo de seguir a Cristo. ¿Tú has considerado el costo de seguir a Cristo? ¿Tú crees que vale la pena servir a Cristo? Muchos, hermanos, personajes que aparecen en la Biblia dejaron todo por Jesús. Incluso murieron como mártires. Para el mundo, ¿qué son ellos? Perdedores. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no te salvó? Ten idea quién es Dios. En Lucas 5, del 27 al 28 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví, hermano, era un hombre rico, era un hombre que tenía mucho dinero. ¿Qué dice Jesús de los ricos? Que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, ¿cierto? Pero, ¿qué le dijo después a los discípulos? Cuando los discípulos empezaron a captar que esto era algo realmente difícil, Jesús les dijo, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Es decir, hermano, quizás tú has dejado todo por Jesús y tú dices, yo soy bacán. No, tú no eres el bacán. Es el Dios que habita en ti, el que te lleva a dejar todo por Jesús.
En Lucas 19, del 7 al 10 dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, Leví era un publicano. Zaqueo era jefe de los publicanos. Este hombre era mucho más millonario que Leví. Y aún así, cuando se dio cuenta que estaba la posibilidad de que Jesús se apartara de él, ¿qué hizo? No, Jesús, no. Todo lo que tengo se lo doy a los pobres, y si le he fallado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Es decir, quedó sin nada, simplemente por querer estar con el Maestro, por querer estar con Jesús. En Lucas 18, del 28 al 30 dice: y Pedro dijo: he aquí. Si Pedro era tan orgulloso, hermano. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces le dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Quizás tú dices: en realidad es bastante difícil seguir a Cristo. Pero hermano, yo prefiero sufrir 80 años con la presencia de Jesús y no vivir una eternidad recibiendo el castigo eterno de nuestro Padre. Es decir, hermano, si esto lo llevamos a las matemáticas, no hay que ser muy inteligente para ser cristiano, ¿cierto? El problema está, hermano, que para que tú entiendas esto, Dios te tiene que abrir el entendimiento. Si no, para ti, lo que yo estoy diciendo es locura. Porque el Evangelio para el mundo es locura, hermanos. Pero es poder de Dios para los que creen, para los que se salvan. Filipenses 1:22 dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Díganme que eso no es antihumano. ¿Quién quiere morir? Pero Pablo dice: para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Se acaba la lucha. Se acaba la pelea constante y sonante, hermanos. Porque Pablo había descubierto a Jesús. Jesús lo había encontrado y sabía quién era Jesús. Y tú dirás: pero hermano, ¿y cuántas cosas tengo que dejar para seguir a Jesús? No importa cuántas tengas que dejar. Por Jesús vale la pena dejar todo. Porque Él es la vida. Como dice una adoración por ahí, Él es la razón de vivir. ¿Cuántas veces en el día piensas en Jesús? Porque Él es todo. Él es todo para nosotros los cristianos. No, nuestra mente siempre está ligada a Él. Nuestro corazón siempre está ligado a Él. No, hermano, yo no te estoy invitando a una religión falsa. Yo te estoy invitando a la verdadera religión, la que es seguir a Cristo. La religión pura, aquella que se preocupa de los ancianos, de las viudas, aquellos que hacen la obra que hizo Jesús. Ese es el verdadero cristianismo. Un cristianismo incómodo. Un cristianismo que tienes que luchar en contra de ti todos los días. Filipenses 3, del 8 al 11 dice: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Es decir, Pablo, en vez de negar, de ocultar esto, hermano, de que el cristianismo es una lucha constante y que tiene un costo muy alto, él lo deja claro. Estoy dispuesto a padecer como padeció mi maestro, con el fin de conocerle. Hermano, en medio de toda esta lucha nosotros vamos conociendo al verdadero Dios. Ese Dios que está en su palabra, no un Dios creado a nuestra imagen, a nuestra comodidad, a nuestra conveniencia, sino que un Dios que lo que busca es que sus hijos lo exalten y lo glorifiquen todo el tiempo, no importando las circunstancias. Ese es el Dios que predicamos. A ese Dios es el que servimos. A ese es el Dios que yo te quiero no invitar, ordenar que vengas a Él. En el nombre de Cristo Jesús. Porque Él es digno, hermanos. Porque Él lo merece todo. Porque Él merece toda la gloria, toda la honra. ¿Qué tienes que dejar para seguir a Jesús? Déjalo. Y síguelo, como lo hicieron sus apóstoles. Adoremos al Rey. Oremos para terminar, hermanos. Amado Dios y Padre, en esta hora te reconocemos como el único Dios verdadero. Reconocemos tu palabra como la única verdad y realidad, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta palabra quede guardada en los corazones de aquellos que están escuchando, Señor, y pueda ser transformado, Señor, a tal nivel que seamos como Jesús. Que seamos como el Maestro, que no estimó ser Dios a algo como a que aferrarse, sino que se despojó de todo y vino a vivir en medio de pecadores y a pagar por nuestros pecados. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Adoremos a nuestro Dios.